Bueno, ya concluido ese sorteo de octavos de final de UEFA Champions League, teniendo ya los enfrentamientos para esos cruces, nos encontramos con que finalmente se dio este que vemos aquí. PSV Arsenal primero, bonito enfrentamiento para un PSV que viene bien y un Arsenal, cuidado, el Real Madrid y el Atlético Madrid, tenemos derbi madrileño nada más en octavos de final, va a estar picante eso por bastante antecedentes durante la temporada además y el último pique en los años que viene siendo cada vez más picante, ¿no? El PSG y el Liverpool, vaya recompensa para Liverpool por quedar primero en la fase de liguilla, ¿no? Tener que enfrentar al PSG en octavos de final, pero como se dice, no es culpa del formato, es culpa literalmente que el PSG pues quedó muy abajo en la tabla, entonces ese fue el encuadre que se dio, pero es un partidazo total. Brujas Aston Villa. Cuidado con el que pase aquí, o sea, cualquiera de estos dos tiene un rival, o sea, es un golpe parejo, es un enfrentamiento parejo. ¿Puede dar la sorpresa y la campanada a alguno de estos dos? Puede realmente, la verdad, porque por lo menos ya van a avanzar algunos de los dos a cuartos, ya va a ser algo diferente, algo sorpresivo para muchos al principio de esta Champions, así que cuidado. Y por el otro lado, Benfica, Barcelona, el Barcelona obviamente tuvo la recompensa por ese segundo lugar, a diferencia del Liverpool, que no, enfrentando al Benfica, aunque ya recordamos por ahí ese enfrentamiento con el Benfica en fase de liguilla que se sufrió muchísimo hasta el final, lo tuvieron que remontar en los minutos finales. El Benfica casi se los gana y todo, así que cuidado, puede ser que el Benfica plante cara, esperemos que sea así para que sea un enfrentamiento bastante atractivo. El Dortmund y el Lille, otro enfrentamiento bastante parejo, porque muchos dirán, el Dortmund llegó a la última final, pero es que el Lille está ahí, el Dortmund ha bajado bastante sin Terzic en el banquillo. Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, un enfrentamiento muy tempranero para estos dos, la verdad, un encuentro entre los dos que se da bastante más antes de lo que se espera. Dos equipos que tal vez tendrían un poquito para tirar para más, pero bueno, los encuadres dieron para esto. Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, eso sí, va a ser un partido muy bonito de ver, muy parejo, así que veremos qué pasa. Y el Feyenoord, por último, el Feyenoord y el Inter. El Feyenoord que dio la sorpresa también en octavos de final, bueno, cruzando estos octavos de final desde el playoff, y el Inter que es el italiano más viable, al parecer, actualmente, por lo menos en competiciones europeas, quitando obviamente los de Europa League. Y aquí tenemos el total de 8 enfrentamientos de estos 16 equipos que nos encontramos ya en esta fase, y veremos quiénes son los que van a pasar a cuartos. Eso sí, en YouTube les seguimos ahí más detalladamente quiénes veo como favoritos, ¿no? Desde mi punto de vista, así que ahí está en YouTube. Entonces, ya repasados los enfrentamientos, vamos a ver quiénes tienen más posibilidades de pasar o no. Primero este PSV Arsenal. A ver, la cosa está así. Este PSV, ¿de dónde llega? Porque mucha gente se le hace muy raro. Bueno, el PSV pasó del playoff y está aquí, en octavos. Hay que recordar que el PSV viene siendo bastante asiduo a estar en este tipo de instancias, por lo menos de octavos en Champions o en competiciones europeas en el último tiempo. Viene siendo algo regular en ese mínimo competitivo que se le pide a un equipo por lo menos de Holanda, de la liga holandesa, por lo complicado obviamente por las distancias entre clubes que hay, por ejemplo uno de la liga holandesa, uno de la Premier League, por ejemplo, ¿no? Entonces cumple con ese mínimo de meterse en octavos o estar peleando y demás. En este caso, en el playoff, remontó la serie a la Juventus. La Juventus en Turín ganó su partido, pero en casa el PSV logró remontar, así que no solo empatar la serie, remontarla y pasar. Y con el Arsenal nos encontramos al Arsenal que ya todos sabemos, el Arsenal competitivo, el Arsenal muy bueno, muy sólido, que ha estado peleando la Premier League en los últimos años, que no se le ha querido dar por cosas que ya sabemos que es el Arsenal básicamente. Es muy complicado que se le dé, pero está ahí, o sea, siempre está ahí el Arsenal, y ahora mismo más, con ese equipo súper consolidado, súper competitivo, que ha mantenido en los últimos años, quedando tercero en la fase de liguilla, que ya demostró en esta Champions para qué está, para competir seriamente. Muchos dirían, no, el Arsenal ciegamente, pero es que este PSV le plantó cara a la Juventus, ha plantado bastante cara también en la fase de liguilla, y porque terminó 14º, no terminó tan abajo, digamos, en esa fase de liguilla. Está más parejo de lo que se piensa, pero vamos a hacerlo esto por porcentajes mucho más fácil, ¿no? 65% Arsenal, yo creo, para no decir tampoco barbaridades absolutas, 65% Arsenal y 35% PSV. Siento que ese 35% no es muy alocado decir que lo tiene el PSV, siento que se le va a hacer muy difícil a este Arsenal en esta serie. Ahora la siguiente llave, vamos, una de las dos que todo el mundo espera, sí o sí, de las dos más atractivas de todos los octavos de final, Real Madrid, Atlético Madrid, y claramente ya sabemos dónde viene el Madrid, líder en liga, ha sabido mantenerse ahí también. Tal vez el comienzo de temporada no fue de lo mejor que pudo haber sido, se vio reflejado en la fase de liguilla y en cómo terminó para no alcanzarle a meterse en esos primeros 8 y tener que disputar ese playoff, ese molesto playoff, que sí que fue molesto, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque tuvo que enfrentar al City, que ciertamente
igual es un desgaste físico tan temprano en la temporada, ¿no? Más de lo normal tan temprano en la temporada. Eso sí, Mbappé parece que ya está, el Mbappé que todos esperamos, ya está aquí, ya está funcionando, ya está a su ritmo normal y cuidado que eso puede hacer mucho la diferencia, se vio la diferencia justo en el partido contra el City. Más a sumarle Vinicius, Rodrigo, que si Valverde está muy bien, que cuando Bellingham esté muy bien, Asensio, el del Castilla, el chico del Castilla, el central que salió de la nada y que ahora está funcionando perfectamente, cuidado, o sea, se va consolidando todo mucho más, incluso la defensa que tenía ese hueco con esa falta de centrales por las lesiones, pues ahí encontraron en Asensio un muy buen reemplazo para la posición. Tal vez la duda está más en el lateral derecho. El Atlético de Madrid también viene peleando bastante bien en la liga, viene, digamos, no líder, no ha tocado por ahora ese sitial de líder en la liga, pero sí estaba detrás, todo el tiempo disputando, oliendo ese liderato y cuidado, viene muy bien. También hay que decir, quinto lugar en la fase de liguilla de Champions, que es bastante bueno, supo reponerse de un comienzo poco convulso, siempre tiene lo que tiene, el Cholo Simeone siempre tiene lo que tiene, ese peligro que representa un Atlético de Madrid del Cholo Simeone, siempre competitivo, a sumarle un Griezmann, un Julián Álvarez que está, parece que más o menos respondiendo, un equipo que siempre pelea, que siempre complica, que siempre traba mucho los partidos cuando tiene que trabarlos y aprovechar mucho las oportunidades que tiene, que esa es otra. Está muy parejo, pero muy parejo este partido. Es complejo decirlo, un derbi, vamos, de Madrid que siempre tiene los condimentos especiales, esa rivalidad tan pasional y tan acérrima que tienen, y además alimentada por los últimos años, alimentada además de las finales de Champions, alimentada además de estos últimos años las situaciones con Vinicius, así que va a estar hasta cierto punto un poco desfasada este enfrentamiento en cuestión a la pasión que se puede desbordar, ¿no? A ver, vamos a hacerlo lo más cuerdo posible con el asunto porque es muy parejo. 60% Real Madrid, 40% Atlético Madrid. Y esa diferenciación básicamente porque es el Real Madrid, no por nada más. Por el Real Madrid y porque tiene un Mbappé y un Vinicius que son completamente diferenciales cuando están en el día. Y eso cambia partidos. Son dos jugadores que son capaces de cambiar partidos y a veces los equipos solamente tienen uno de estos que cambian partidos. El Madrid tiene estos dos, que literalmente ellos solos pueden cambiar toda una serie o todo un partido. Ahora, la siguiente que es el otro enfrentamiento que todo el mundo espera con bastantes ansias, el PSG-Liverpool. Bastante poca recompensa a un Liverpool que terminó primero en la fase de liguilla, un Liverpool que está haciendo todo perfecto esta temporada por ahora, es primero en Premier League, está disputando todas las competiciones que se encuentra por el camino, está tirando a ganarlas, a una fase de liguilla casi perfecta, Salah funcionando muy bien, lo que es Gakpo también apareciendo otra vez resucitando, un equipo que está funcionando muy bien esta temporada, cayendo de pie Slot, que es algo que tal vez no se esperaba tan rápido que funcionara el Liverpool con Slot tan rápido y tan bien, esa es la cosa. Y un PSG que ha tenido que pasar complicaciones en esa fase de liguilla que supo sortear, por lo menos en el playoff, ¿no? De muy buena manera. El PSG ya sabemos cómo va por la liga francesa andando, así que por ahí nada que ver, nada que comentar. Y el PSG, 15º lugar, sufriendo para meterse en siquiera el playoff. Pero llega el playoff frente al Brest, que el Brest había sido uno que había estado en posiciones bastante arriba en ciertos momentos de la fase de liguilla y había peleado contra equipos muy serios y muy competitivos. Llega a ese playoff, 0-3, vence el PSG, uno dice, bueno, 0-3 de lo que se espera, pero bueno, no se hace tan exagerado y ni tan inesperado, ¿no? Pero después llega el partido de vuelta, 7 le mete solo en el partido de vuelta el PSG al Brest, 10-0 el global. Es una paliza a un equipo que había estado siendo bastante competitivo como el Brest y que había dado muy buen ruedo hasta ahora en Champions, pero que se le acabó el buen ruedo hasta que enfrentó a un PSG que tal vez vio la necesidad de ahora sí ponerse completamente serio. Y eso es lo que toca ver. ¿Con qué PSG nos vamos a encontrar? Con un PSG competitivo y bastante serio, con un Dembélé también respondiendo, con un Barcola respondiendo, con un equipo con un engranaje ya funcionando y totalmente enfocados bajo el mando de Luis Enrique, que también hay que tener en cuenta, un equipo de Luis Enrique siempre se le tiene que tener ese respeto y ese en cuenta de poder competir y poder presentar bastantes problemas. Este sí que es un enfrentamiento bajo la lupa también parejo como el anterior, pero es que este Liverpool, mucho Liverpool, y de alguna manera siento y casi seguro que va a encontrar las formas para pasar de fase y meterse en esos cuartos. Nada más por la temporada que está haciendo este Liverpool, me la voy a dar un poquillo más a lo que di al anterior, que también es muy parejo. Voy a dar un 70% Liverpool, 30% PSG. ¿Por qué solo 30% al PSG? Siento que le falta cocción a este PSG, varias de sus piezas aún están apenas encajando, algunos todavía en edades muy cortas, Barcola mismamente, Dembélé es muy irregular, Zaire Emery, son piezas que van a ser fundamentales, muy buenas en cierto momento, pero que ahora están todavía les falta ese tiempillo de cocción para presentar
realmente problemas a equipos como el Liverpool, que ya son equipos consolidados, que uno revisa todas las piezas del Liverpool y son jugadores totalmente consolidados, hasta suplentes consolidados. Diogo Jota mismamente, que no juega casi, es un jugador súper consolidado ya en este tipo de fases, en este tipo de encuentros. Así que Luis Díaz mismamente, que tal vez no ha brillado mucho en las últimas semanas por la preferencia tal vez por Gakpo un poco en dicha posición de banda izquierda, pero que están ahí y resuelven partidos de un momento a otro. Los jugadores que de repente se encienden y cambian eliminatorias, cambian partidos, y en este caso el Liverpool tiene eso, son jugadores mucho más consolidados, mucho más experimentados que los del PSG en este punto, y que tampoco el PSG tiene un buque insignia, un jugador que sea capaz de cambiar las cosas, un partido que se presente muy muy complicado y que pueda tener esos atributos para desajustar a un equipo como el Liverpool, que si está en un buen día va a dominar el partido y lo va a sacar adelante seguramente. El que sería el enfrentamiento en cuartos de la anterior eliminatoria entre el Brujas y el Aston Villa sería. Dos que prácticamente nadie espera. Nadie ha hablado nunca del Brujas ni del Aston Villa. Tal vez del Aston Villa un poco más, pero por obvias razones de delantero como Durán, que estaba destacando justamente en esta primera parte de temporada con el Aston Villa, pero ya sabemos el resto de la historia. El Brujas, que eso sí, ha sabido competir en la fase de liguilla, se ha visto bastante. A lo último ya en esa fase de liguilla se fue cayendo totalmente el Brujas, pero aún así se supo meter siquiera en ese playoff. Y en ese playoff sorprendió bastante porque ganó ambos partidos frente al Atalanta, el de ida y el de vuelta, 2-1 y 3-1. O sea, global total de 5-2 frente a un Atalanta que siempre se muestra competitivo, que llegó y ganó la Europa League el año pasado, o sea, la temporada pasada, y que además es el equipo que es un equipo también muy bueno, muy consolidado en este tipo de competiciones europeas ya, ¿no? Mismamente se vio campeón de Europa League, viene siendo asiduo ya en Champions y en competiciones europeas en los últimos años. Gasperini, que tiene ese equipo siempre funcionando como un relojito, y en Serie A, pues que tampoco le está yendo nada mal, o sea que no es de lo que se esperaba en Atalanta que perdiera contra un Brujas de esa manera tan inesperada, pero aún así se dio. Y este Brujas tiene bastante mérito porque se ha visto en la fase de Liga y se ha visto aquí. Ahora, enfrenta a un Aston Villa que se metió en esos 8, obviamente mucho de ello también conseguido en la primera parte de la fase de liguilla, con muy buenos resultados, y ahora hay que ver cómo evoluciona este Aston Villa, que se ha caído un poco más en esta segunda parte de la temporada, tal vez esperando puede ser justamente estos enfrentamientos directos en Champions, pero este Aston Villa lo veo más irregular. El Brujas lo veo un equipo que puede plantar mucha cara, mucho problema. Eso sí, el Aston Villa a nivel calidad está algo por encima, reconociblemente por encima del Brujas, pero es impredecible, es complicado justo por tal vez el desconocimiento más a fondo del Brujas que se pueda tener, aún viendo al Brujas en bastantes partidos y viendo los resultados que ha sacado. Pero aún así es como, ¿qué esperar? ¿Esperar el Brujas que se ha mostrado de esa manera? ¿O el que se mostró contra el Atalanta? ¿O qué esperarnos? Un equipo que tal vez se doblegue frente a un equipo ya un poco más serio, si se presenta serio el Aston Villa también, porque es algo irregular, o sea que son dos equipos que no se sabe cómo esperarse, si cara o cruz, ¿no? Y cara o sello, como diríamos. 60% Aston Villa, 40% Brujas. Siento que el Brujas va a competir mucho más de lo que se espera, y si llega a pasar el Brujas a cuartos, que tampoco le sorprende a nadie. O sea, es un serie bastante disputada que puede caer para ambos lados completamente. El Aston Villa tal vez por ese nivel individual, un escaloncillo más que tiene en plantilla, puede que le dé justamente para tener esa ventaja y esa mayor probabilidad de meterse, ¿no? En cuartos. El Benfica Barcelona, que ya se encuentra al otro lado del cuadro, entre comillas, bien recompensado, porque Benfica también es un equipo bastante competitivo, hombre, pero no tanto como si hubiera tocado un PSG, que es otra cosa. Por más que las realidades en Champions han sido diferentes, y mucho mejor el Benfica, ¿no? En este caso, el Benfica viene de ganar, yo creo que bien, tampoco esplendorosamente, pero bien, a un Mónaco que se muestra más o menos a un nivel competitivo parecido. Mismamente, un Mónaco que venció al Barcelona, un Benfica en este caso, supo plantar bastante cara, un Barcelona que tuvo que remontar hasta final de partido en ese encuentro de la fase de liguilla. Un Benfica que ya en los últimos años viene apareciendo aquí, en estas zonas de Champions, compitiendo, a veces logrando pasar a cuartos, a veces quedándose en octavos, pero estando presente y plantando cara en diferentes series en los últimos años. Y este año no creo que sea muy diferente. Este año yo creo que el Benfica también va a competir, va a estar ahí, va a estar presente, va a tener una probabilidad interesante de poder pasar, pero obviamente el Barcelona enfrente con el buen presente esta vez que está teniendo, a diferencia de otros años, esta vez sí está compitiendo la liga de verdad, a un nivel futbolístico totalmente diferente, con un Flick que le ha dado la vuelta completamente al equipo y que lo tiene funcionando de una
manera muy, muy interesante, eso no se le quita absolutamente, pero que aún así sigue siendo el Barcelona y sigue siendo jugadores un poco irregulares en algunos aspectos, algunos todavía que les falta puntos de cocción, tal vez otros que son un poco más, tal vez un poco menos de lo que mucha gente cree o se les espera, por lo menos para estas instancias tan serias y tan competitivas, tan detallistas que son este tipo de instancias, ¿no? Que cualquier error mínimo, cualquier desatención se puede cobrar. Pero aún así la tiene toda, segundo lugar además en la fase de liguilla, viene funcionando en todas las competiciones, presente ahí, ya sacó un título en esta temporada, así que obviamente la ventaja del Barcelona. La pregunta es cuánta cara va a presentar el Benfica. Ahí está el punto. Pero finalmente yo creo que 70% Barcelona, 30% Benfica sería lo más coherente. El Benfica va a plantar cara, va a presentar un equipo bastante competitivo y encuentros bastante competitivos, pero yo creo que aún así el Barcelona tiene toda de pie para ganar, no arrollar, por eso mismo en 70-30 y no un 80 o más. Porque, a ver, el Benfica es un equipo serio, tampoco es aquí un equipo de segunda división, o sea, que mucha gente lo está tomando de esa manera, es un equipo que va a saber competir, ¿no? Y el que se encontraría del otro lado, en ese caso, al que llegue de ese Benfica-Barcelona sería el Dortmund y el Lille, un Dortmund que quedó 10º en la fase de liguilla, un Dortmund que tuvo que sobrepasar al Sporting de Lisboa en ese playoff, 3-0 el global, yo creo que bastante bien, ya un 0-0 en la vuelta inclusive, bastante más acomodado. Eso sí, no es el mismo Borussia Dortmund de la temporada pasada, el que llegó a la final de Champions, el que estaba con Terzic, es un Dortmund bastante más irregular, que al principio parecía que sí se mantenía a cierto nivel de ese de la temporada pasada, pero que se ha venido cayendo, en Bundesliga no está nada bien, en esta fase de liguilla se fue cayendo a poco y fue saliendo de esos 8, aún así es un equipo muy bueno, yo creo que de los mejores de los que van a llegar lejos en esta Champions, puede que sí, o de los que están opcionados, mejor dicho, no que va a llegar, porque bueno, para saber eso... Lille, en este caso, séptimo, se metió en la fase de liguilla, supo llegar directo a octavos, un equipo que le ganó al Real Madrid en casa, ¿no? En propia casa, en Francia, mejor dicho, equipo que le compitió y le sacó puntos a varios, que supo meterse allá arriba en esos 8, que tiene un equipo que para muchos nombres desconocidos, pero que si uno se detalla y se pone a mirar partidos del Lille, o tal vez algo más a fondo del Lille, encuentra que esos nombres algo desconocidos son muy buenos nombres que tal vez pueden ser conocidos aquí a un añito o dos en otros equipos, ¿no? Un equipo muy bueno, con piezas muy, muy interesantes, y va a resultar sorpresivo lo que va a decir en este caso, pero 55% Borussia Dortmund, 45% Lille. Lo veo más parejo de lo que la gente piensa. Por nombre todo el mundo diría Borussia Dortmund tiene una ventaja un 60-70, pero no, está más parejo de lo que se piensa. No es 50-50 porque el Dortmund es el Dortmund, tiene la entidad que tiene y tiene jugadores tal vez que en este momento por cierta regularidad o credibilidad más, por haber justamente ser jugadores que llegaron a la pasada final, tiene un poquito más de crédito, pero ese Lille tiene nombres muy interesantes que pueden dar un batacazo muy, muy, muy curioso en estos octavos de final al meterse a cuartos. Cuidado, o inclusive cuidado a más, porque este Lille tiene cositas muy interesantes, que van a detallar cosas si es que logra dársele el partido bueno frente al Dortmund, ¿no? La serie buena frente al Dortmund. Ahora, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, los dos alemanes más fuertes fuera del Dortmund, obviamente, ya se encuentran tan rápidamente. Un Bayer Leverkusen que terminó sexto en la fase de liguilla, muy buena fase de liguilla de que terminó siendo el Bayer Leverkusen. Una Bundes tal vez un poco menos brillante, pero eso sí, es otro cuento completamente diferente. Un Xabi Alonso que ha sabido darle entidad a este equipo después de mucho tiempo en el que pues había carecido de ella. Y esas muy interesantes, jugadores muy interesantes en muchas de las posiciones. Un equipo que funciona bastante bien, que compite con quien sea, que le planta cara a quien sea y que tiene probabilidad de ganarle a quien sea. Al mismo Bayern Múnich que se va a encontrar, ¿no? Y más a un Bayern Múnich que se presenta bastante irregular, 12º en la fase de liguilla, tuvo que jugarla frente al Celtic, que muchos dirían, bueno, un Celtic y tal. Y sí, Celtic que es bastante limitado, inclusive se vio en esa fase de playoff, pero aún así, con todo lo limitado que es este Celtic para estos niveles tan altos, supo poner mucho en problemas a este Bayern Múnich, que ganó en la ida 2-1, pero en la vuelta 1-1. Y que inclusive el Celtic lo tenía empatada la serie hasta cierto punto, hasta que cayó el gol del Bayern Múnich casi al final del partido de vuelta, así que casi el Celtic y el Bayern Múnich se van a tiempo suplementario. No es un Bayern Múnich completamente claro con el balón, es un poco más de ritmo, un poco más lento, le cuesta un poco más sorprender cuando está en campo contrario. Un equipo que sepa meter atrás o le sepa defender medianamente bien se le va a complicar. Inclusive un equipo que le sepa jugar muy bien a las espaldas, a la línea defensiva, se le puede complicar mucho recibir goles a este Bayern Múnich. Y este Leverkusen tiene jugadores para eso, juega mucho también a eso, a jugar a las espaldas de las defensas, mucho a transiciones, y esto puede ser un toma y dame, un golpe a golpe en toda la serie, en el partido de ida y en el partido de vuelta. O sea que va a ser de esos 3 partidos más bonitos que podríamos ver en esta fase de octavos de final.
seguramente, y me tiene dudando mucho la irregularidad o lo poco fiable que resulta este Bayern Múnich con Kompany. Ahí está la cosa para mí. Pero aún así, este partido sí lo veo yo creo que como el más parejo de todos. Y yo sí me atrevo a decirlo, 50-50. O sea, que es que aquí no se sabe para qué lado tomar. Es un 50-50 literalmente, dependiendo de lo que nos encontremos el partido de ida y el partido de vuelta. O sea, de cómo se despierte cada equipo, ¿no? Porque es muy parejo, en muchas cosas es muy parejo. 50-50 yo creo que se va esto. Cualquiera de los dos puede pasar aquí. Eso sí va a ser un partidazo, va a ser un poder a poder, un toma y dame y un golpe a golpe muy interesante en bastantes fases de la eliminatoria. Y finalmente, quienes se van a encontrar con este ganador entre los dos equipos alemanes sería el Feyenoord y el Inter. El Feyenoord, que terminó 19º en la fase de liguilla y se encontró con un Milan en los playoffs al que supo ganarle 1-0 y 1-1 en el partido de vuelta. O sea que sorprendió sobrepasando a este Milan en la serie total. Ahora sí hay que decirlo, este Milan tal vez es un poco más irregular que el de otras temporadas atrás. Cambio de entrenador y todo a bordo, que apenas se está asentando. En la serie A pues no está del todo bien, por lo menos en lo que se le exige a un Milan. Bastantes piezas que apenas están acomodando, piezas que no acaban de encajar, otras. Entonces digamos que dentro de lo que cabe sí es un Milan algo disminuido, sí, pero a ver, es el Milan y también hay un mérito bastante grande del Feyenoord en pasar esa serie. Y que también tiene el Feyenoord ya desde bastantes temporadas atrás, actuaciones recurrentes en Europa League, en Conference League, en Europa League otra vez, de estar ahí presente y competir. Y jugadores bastante interesantes. Ahora pues ya no, porque se le fue por ejemplo su delantero centro, que era Santi Jiménez, pero tiene otras posiciones bastante interesantes. Justamente se vieron contra el Milan, ¿no? Jugadores de muy buenos en las transiciones, muy buenos por bandas además. Y cuidado, este Inter no se le llegue a sorprender realmente. Y un Inter que llega cuarto en la fase de liguilla, llega peleando la Serie A en la parte de arriba, siendo digamos más fiable el Inter que tal vez conocemos con cierta fiabilidad, muy parecido también a ese Inter que llegó a la final contra el Manchester City. Piezas que siguen siendo reconocibles para casi todos. No ha cambiado mucho el equipo, que digamos, piezas muy reconocibles, añadiendo ciertos puntos interesantes en los últimos años, como Marcus Thuram, por ejemplo. Es que es un equipo tan sólido este Inter que es que no puede, como todo en la vida, puede este Feyenoord dar la sorpresa, sí, puede llegar a complicar, sí, pero es que yo veo que este Inter va a ganar con claridad frente a este Feyenoord, que de todos los enfrentamientos yo creo que puede llegar a ser el más claro, inclusive más claro que el Benfica-Barcelona. Yo veo un 75-25 para el Inter, un poco más de claro este enfrentamiento, esta serie, llevándoselo, eso sí, pero como todo hay que esperar qué sucede en estos octavos de final, que pueden llegar a ser algo impredecibles en ciertas circunstancias, en ciertos enfrentamientos, que pueden darse sorpresas, así que veremos qué pasa en estos octavos, que por ahora esta Champions viene siendo muy buena y muy interesante bajo este nuevo formato. Pam, pam. Chao.